Soy Andrés Martínez, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Los Llanos, y hoy les vengo a hablar sobre el libro Los Innovadores. Bueno, primero el libro nos da una introducción sobre la importancia de la innovación, de la creación de nuevas cosas, y nos habla sobre las innovaciones más importantes en ciertos puntos de este siglo y del anterior, y nos relata detalladamente las personas que ayudaron a invencionar estas cosas, pero nos da una énfasis de que no solamente fue creado esto así de la nada, no, sino esto tiene una historia que a medida con el tiempo se fue desarrollando hasta que alguien ya creó esa idea. Entonces me voy a enfocar en los capítulos de el microchip y videojuegos, no porque sean los más cortos, no, sino pues son los que me interesan, de saber cómo es la historia de esto. Bueno, en el capítulo de los microchips nos habla de Kilby. Kilby fue una persona ganadora del premio Nobel en el año 2000. No sé si siga vivo o muerta, en fin. Él se creó en un espacio electrónico, es decir, su padre trabajaba con esto y pues él también se creó en este ambiente. Y él se interesó mucho en la parte de la comunicación entre personas, no la comunicación de hablar frente a frente, sino a larga distancia. Porque él pasó por diferentes cosas, diferentes de anécdotas en su juventud y todo eso, entonces él decidió estudiar esto. Entonces él, ya después de haber estudiado esto, entonces entró a trabajar en la empresa de Texas, y allá con la parte de los chips. Y él encontró una necesidad. Esa es una de las primeras cosas importantes para crear algo, para innovar. Generar una necesidad. ¿Cuál era esa necesidad? Pues de que había mucha cantidad de transistores y pues él quería reducir todo esto, a meterlos en una sola función, hacer sí, no generar tantos recursos en muchos transistores, sino meter todos en una sola placa. Una placa no, en el tiempo no pensaba en una placa, sino en un solo sistema. Entonces él empezó a probar y por fin decidió una idea que le funciona muy bien, que era el silicio, ya que el silicio era un excelente conductor de estos y podía meterle esos transistores en ese silicio. Entonces él dio esta idea, habló con el gerente de la empresa y concordaron una presentación. Entonces él creó su prototipo con una plaquita de silicio, unos transistores, entonces sí fue a mostrarlo. Pero que era lo que pasaba, que tenía esto como que no gustaba. Tenía muchos cablecitos que salían de esta pequeña placa. Entonces eso generaba como una especie de forma de telaraña, entonces eso como que podía generar problemas a la hora de trabajar con esto. Y en otra parte, unos meses después, alguien le subió una idea muy similar a esta, a la de Kilby, que fue de un ingeniero llamado Noyce, que él trabajaba para Friendly Shell, no me acuerdo muy bien el nombre, se me olvidó justamente en este momento cuando vi el video, pero bueno. Él tuvo una idea similar, pero con una necesidad muy distinta. ¿Sí? O sea, ambos tuvieron la misma idea de invencionar, pero con una necesidad diferente. En el caso de Noyce, él quería reducir el daño en los transistores, ya que pues si él creaba una especie como de modelo con muchos transistores, ellos botaban mucha contaminación. Entonces eso hacía que algunos se dañaran. Entonces esto no servía, no funcionaba muy bien, ya que pues la idea de una empresa de estas es que todo funcione a la perfección. Entonces él también tuvo la idea de implementar todo en una placa, sí, pero que una forma de proteger los transistores entre sí, que no se dañaran entre ellos, que esta contaminación como que se controlara. Entonces él probó y miró que el silicio era un excelente contenedor de esto. Y además de que el silicio pueden hacer unas ventanitas para que sirviera para meter otros tipos de circuitos. Entonces, estas dos ideas eran muy similares. Entonces, por la parte de Kilby, en la empresa de Texas, al hacer la presentación de su prototipo, le gustó mucho a la gente, a los directivos. Entonces ellos lo que quisieron hacer de una vez, obviamente, fue hacer la patente, para que dijeran que eso era de ellos y que ellos lo habían creado. Entonces rápidamente ellos empezaron a hacer la vuelta de la patente sobre este coso que fue llamado el microchip, porque ya era muy pequeño y pues traía muchas cosas incluidas,
¿Y qué pasó? Salió también la empresa de Noise diciendo que ellos también tenían la patente de eso, que tenían también la patente de eso. Entonces hubo una discusión ahí y el primer hubo fallo a favor de Kelvin, que sí, que él ha sido el creador. Pero la empresa de Noise no se dio por vencida y apeló y llevó esta apelación al Consejo de Patentes, hacia el Juzgado de Patentes, no sé bien cómo se llamaba eso. Y pues ellos analizaron otra vez eso y dijeron que no había sido el creador. Entonces ahí hubo otra, porque esto está en las costas, que son miles de millones, y pues Kelvin en este caso pues perdió. Pero eso no, o sea, la empresa de Kill Bill Pets no se dio por vencida, entonces quiso también otra vez apelar esto y pues volver otra vez a la pelea. Entonces, pues, ellas empresas se dieron cuenta que esto era, pues, algo innecesario, pues, porque el tiempo avanzaba y no se podía mejorar. Pues, no avanzaba, o sea, esto se quedó estancado. Entonces, ellos, ¿qué hicieron? Hablaron, se reunieron a las directivas y llegaron a un acuerdo de que ambas iban a compartir estas licencias. Entonces, ellos se le vendían al público, pero estas se compartirían, ya que, pues, eran muy similares las ideas y, pues, entre ellas podían trabajar. Bueno, en fin, Texas decidió trabajar con la parte militar y pues la empresa que también compartían eso pues lo pensó muy bien, ya que pues en la parte militar pues ellos modifican un poco estos microchips y pues eso no les gustaba mucho a ellos, ya que pues eran sus ideas y pues no querían que, o sea, no les gustaba mucho cómo trabajaban ellos, pues porque eran algo de gobierno y entonces algo muy importante. Pero Texas sí decidió hacerlo, entonces trabajó, les vendieron muchísimos de estos, pero ¿qué pasó? Al comienzo el coste de esos microchips era inmenso, pero como el libro, el texto, el documento que nosotros leímos, la Sloan Mayer, entonces todo esto fue bajando, ya que se empezaron a crear muchos de estos y otras empresas también empezaron a comprar licencias, ¿no? Y empezaron también a crear de esto, a producir. Entonces ya hubo mucho la producción, entonces el precio de esto fue bajando y pues ya al final no era mucho el coste de estos. Después, como Noise se quedó con la patente, porque al final Noise fue el que ganó la patente del microchip, él ya empezó como a cansarse de la parte administrativa. Él quería estar creando en los laboratorios, él quería estar allá pues porque él era una persona de eso. Entonces él quiso pues retirarse, irse a la empresa, pero no quería irse solo, pues porque empezar algo desde cero solo pues no es. Entonces ahí es donde entra Moore. ¿Quién es Moore? Moore lo tuvieron que haber escuchado, la ley de Moore, que es una ley, la verdad, que hasta el día de hoy aún ha funcionado, que esta ley nos dice que cada 18 meses la capacidad de los suscriptores se va a duplicar, y hasta el momento pues ha funcionado. Moore también era una persona que trabajaba en los First Child Cancer, la empresa de la compañía, no la recuerdo en este momento. Y pues ellos dos decidieron retirarse de esta empresa pues porque ambos, al comienzo Moore no quería, pero Noyce lo convenció y pues ambos se fueron. Y pues también se llevaron otras personas que son conocidas. Me iré a adelantar porque ya está tornando muy largo el video y son 2 capítulos y no he terminado ni siquiera el primero, ya en como 7 minutos de video. En fin, bueno, lo que fue Noyce y Moore se separaron, se retiraron y buscaron a alguien que les ayudara a crear una compañía, que pues ya que eran ingenieros y no sabían mucho acerca de la creación de compañías. Entonces buscaron a alguien que se llamaba Arthur Rock, que es una persona que sí tenía muchos contactos, entonces buscaban como, sí, una inversión inicial pues, para poder crear la compañía como tal. Entonces él llamó unos contactos y él estaba segurísimo de que eso iba a funcionar, pues porque primero Noyce, que tiene la patente del microchip, y Moore, que la ley de Moore él la conoció porque yo salí en diferentes revistas. Entonces él dijo una ya muy de inmediato, que la gente dijo que sí quería invertir, inclusive que quería comprar muchas más acciones. Entonces listo, fue un éxito, en menos de 2 días consiguió todo el dinero y todo salió muy bien. Pues ahora venía la creación pues, del nombre. Primeramente colocaron el nombre de NN,
pero era un nombre muy chimbo. Entonces dijeron que no, porque eran las iniciales de ambos. Perdón. N Noise y M Moore. Y pues dijeron que no. Entonces buscaron otro nombre. Entonces buscaron después el nombre, se me olvidó en este momento, pero en fin, había que era Intel. Y cuando yo leí esa parte, Intel, ellos son los creadores de Intel. Wow, no sabía que ellos eran los creadores de Intel, quedé impresionado, porque Intel pues es cultura general de un ingeniero que estudia sistemas o electrónica, o un ingeniero que estudia mecánica, automotriz, o una de esas ingenierías, saber que es Intel. Intel es una empresa inmensa, creador de procesadores, microprocesadores, microchips, y todo eso, y wow, entonces ellos ser los creadores de esto, estoy leyendo, wow, fue increíble, en fin. Pero esta empresa también necesitaba más gente, necesitaba un gerente, ¿verdad? Ya que pues Noise y Moore pues eran solamente ratones de laboratorio, y aunque Noise era muy bueno a la hora de vender productos, no era muy bueno, era muy flexible a la hora de mandar, a la hora de... Al relato de Moore y Noise respecto a la empresa Intel, ellos dos eran buenos en los que hacían, pero no eran buenos dirigiendo, porque tanto Noise como Moore, Noise era muy flexible y Moore pues no tenían paciencia para esto. Ellos evitan este tipo de problemas de liderazgo. Entonces ahí entra Group. Group era uno de los también compañeros que se fue con Moore, ya lo explicó anteriormente, y pues él, como era parte húngara, y él no tuvo una infancia buena, ya que pues él hizo parte de la invasión de Alemania húngara y la Liga de los Comunistas y todo eso. Entonces él tenía una actitud muy rígida, pero él sin embargo era muy extravagante, es decir, se dejaba bigote grande, barba así, mantenía con cadenas de oro y todo eso, y pues ellos tres hicieron una excelente combinación y sacaron adelante Intel. Group era un ingeniero químico y él era pues bueno en lo que hacía, era dedicado y todo eso. Entonces entre los tres empezaron desde cero la empresa de Intel, ya con la inversión inicial que les habían hecho, y esto hizo que pues Intel creciera. Primeramente iniciaron con cubículos pequeños de aluminio y de madera, y pues arrendaron un lugar y ahí inició todo Intel. Una vez un periodista fue a entrevistar al gerente de Intel y llegó y se dio cuenta de que todos los cubículos eran iguales. Normalmente en las empresas los cubículos, el gerente está en un cubículo grande, una empresa ya, pero en Intel no. En Intel todos tenían unos cubículos, a excepción de los aprendices que tenían uno de madera. Entonces, ¿qué nos dio a entender esto? Que Intel cambió la cultura de las empresas de Silicon Valley. ¿Por qué? Porque en IBM todo era muy estricto, todo era jerárquico. Entonces todos tenían que ver unas bases, un horario y seguir un horario y todo eso. En Intel no, era un poquito más suave, era más flexible el ambiente. Los técnicos o ingenieros, ellos mismos tenían que tomar las elecciones de diferentes trabajos y todo eso. Lo que eran Noise y Moore no eran muy buenos tomando las decisiones, sino se las dejaban a las personas que llegaban con alguna pregunta o algo. Entonces yo decía, digan ustedes, mano, ¿sí? Ustedes deben de saber y ustedes van a tomar una buena decisión. Entonces esto fue lo que hizo Intel, que las empresas dejan de ser un poquito más jerárquicas y se volvieron un poquito más flexibles, ya que pues ellos tenían como la teoría o la convicción de que si usted está en un ambiente agradable, un ambiente cómodo, usted va a tener mejores ideas de innovación y va a trabajar mejor. Entonces ellos tenían como esa idea de que las personas se sintieran cómodas en ese ambiente. Ya hasta ahí voy a dejar el capítulo de microchips y voy a pasar de una vez al de los videojuegos. Bueno, el de los videojuegos nos empieza hablando de cómo fue que la ley de Moore efectivamente estaba funcionando, que cada 2 años iban a ser más pequeños los dispositivos, y esto hizo que pues las empresas empezaran a producir más ordenadores personales. Esto ayudó que una
sí fue como un impulso para esos ordenadores. Entonces, algunas personas miraban los ordenadores de la parte, solamente parte numérica, entonces no eran muy divertidos. Entonces otras querían que esto fuera, o sea, hacerlo divertido. Y pues como los ordenadores ya hacían parte de uso del microprocesador que fue creado por Alan Turing en anterior capítulo, que no expliqué eso, pero aquí les voy a explicar algo rapidito. Surgió un problema con una empresa que necesitaba una calculadora que hiciera ciertas cosas, tanto de memoria, operaciones. Eran 9 tipos de cosas diferentes, 9 tipos de operaciones. Entonces ellos necesitaban en ese tiempo un microchip que hiciera todas esas cosas. Entonces le dejaron ese trabajo a alguien llamado Toff. Entonces él pensó y dijo, pues mejor hacer uno que pueda hacer las 9 cosas. Entonces hizo un prototipo y creó uno que solamente hacía 6 de esas 9 cosas. Entonces lo presentó y dio esa idea. Entonces vieron pues que sí, pues era más pequeño, entonces le llamaron microprocesador, y a partir de ahí ya se fue avanzando un poquito más y ya se empezó a implementar en computadores, en ordenadores más pequeños, y esto fue donde generó la creación de los computadores de casa o de escritorio de mesa, en fin. Siguiendo con lo nuestro, entonces ellos querían hacer algo más divertido, ¿sí? Que no solamente se enfocara en los números. Entonces, esto nos lleva a la historia de Russell. Russell era un estudiante del MIT y él hacía parte de un grupo que se hacían llamar, aquí fue donde salió el término de hackers, y ahí nos explica que hack eran los jóvenes muchachos que hacían bromistas en el MIT, o sea, nos da el ejemplo de que subir una vaca encima de un edificio o hacer que un globo grande se instalara en el centro. Entonces ellos se hacían llamar hackers. Ellos se reunían en una habitación donde había una mesa grande y ellos eran aficionados a los trencitos, a los rieles. Entonces él miró esta gran oportunidad porque una empresa les donó un computador a ellos, entonces ellos miraron una parte de poder avanzar en eso. Entonces ellos empezaron a crear una idea, como eran un grupo de personas, un grupo de amigos, entonces ellos empezaron a dar ideas de crear un juego, ya que pues para hacer algo más divertido y así consumar el tiempo en algo. Entonces empezaron a dar ideas sobre galaxias y todo eso, y pues a Russell le da un profesor que creó un algoritmo que creaba círculos y que cada cierto intervalo de tiempo como que borraba ciertos punticos. Entonces, no recuerdo el nombre del profesor en este momento. En fin, él le llamó mucho la idea, entonces leyó la idea de empezar a crear el juego. Pero lo que pasa es que Russell era flojo. Entonces él sacó excusas de que no, entonces sus amigos ya tenían la idea planteada y todo de una nave espacial que iba en el espacio y todo eso. Entonces Russell no sabía cómo hacer las ondas de senos y cosenos, entonces un amigo fue y le consiguió eso, habló con los técnicos de los que le ganaron la máquina, que era la PD11, creo que así era. Entonces él ya no tuvo excusas, codificó y el jueguito dio frutos. Él duró unas semanas programando, full tiempo a eso, se dedicó y creó un prototipo. A ese juego lo llamaron Space War. Entonces él fue un buen nombre y que esto lo probaron y vieron que fue un éxito, pues ya que tenía varias cositas y era para 2. Primeramente hizo para 2, entonces hicieron una inversión y compraron un microprocesador y pusieron a funcionarlo. Primeramente, como era un grupo de personas, entre todos le añadieron cositas que creyeron que fueran necesarias. Le añadieron, por ejemplo, que hubiera gravedad, que las naves explotaran y que hicieran circulitos, todo eso. Entonces vendieron la propuesta y fue algo muy bueno, algo que terminó en los bares de las ciudades. Entonces después nos cuenta la historia de Bushnell. Bushnell ocurre un tiempo después de lo de Russell. Él le gustó muchísimo el juego de Space War y él quedó enamorado de este juego, y también le gustaba también los ordenadores, de coincidencia, ¿no? Entonces él también se le ocurrió una idea, él fue y miró este juego y como que le gustó. Entonces él también quiso como crear algo, ¿sí? Él tenía su idea. Entonces él
trabajó, probó y todo eso. Y decidió, me adelanté un poquito, pues, porque ya está larguísimo el video, crear su empresa y la creó y se llamó Atari. Fue por la empresa famosa Atari. Anteriormente le ha puesto un nombre raro, que era Sigigis, y entonces ya estaba ocupado, entonces le llamó Atari. Y él fue a una feria y miró un juego que era de peloticas, que rebotaba, pero era un juego muy chicho. Entonces él como que le puso una tarea a otro amigo con el que entraron, que era Alcor. Entonces le dejó como práctica, pero esta práctica del Alcor la hizo muy buena, o sea, lo que presentó le gustó mucho a Bushnell. Entonces Bushnell dijo, no, eso hay que presentarlo y porque eso es una muy buena idea. Entonces lo presentaron, les gustó a las empresas, les gustó, porque primeramente lo habían negado, sí, lo negaron, que no, porque ellos antes querían hacer un juego de carritos. Entonces él, bueno, fue y lo dejó en un bar. Y a los 2 días lo llamaron de que se había dañado, que qué pasó. Entonces él fue y se dio cuenta que no se había dañado la máquina, sino era el monedero, sí, porque o sea, eso se creó a base de la pantalla, la cajita y el control, pues porque era un solo jugador y en la caja de moneda se llenó pues porque estaba full, entonces quiere decir que fue un éxito. Entonces las empresas miraron que esto era bueno, entonces claro, lo llamaron otra vez que listo. Entonces él les vendió las máquinas, las vendieron. Y después con el capital riesgo, que eso también se vio en el anterior capítulo, no querían invertirle mucho, pues porque la idea de un solo jugador no llamaba, no pegaba. Porque en ese tiempo pues está la de 2 jugadores. Entonces pero una empresa sí decidió invertirle $50,000. Entonces con esto él creó un taller y pues ahí empezó a hacer sus maquinitas, sus videojuegos. Y eso fue un gran éxito, pero ¿en qué son similares el capítulo de videojuegos con el capítulo de microchips? Bueno, en que ambas empresas eran muy flexibles con el trabajador, eran demasiado flexibles, pero Atari era un poquito más, fue más allá, o sea, Bushnell contrataba trabajadores por medio de fiestas, ¿sí? Entonces el jacuzzi, ¿qué tal? Entonces eran muy relajados, ¿sí? Y pues lo mismo que el anterior, o sea, eran empresas que la gente trabajaba en un ambiente cómodo. Y pues él era así, los ahí eran más flexibles. Él no tenía como la metodología de IBM, y que IBM tenía que ir con un pantalón color negro, una camisa blanca, una corbata negra y el carnecito acá. No, sino él quería que fueran como ellos, estuvieran más cómodos. Y pues esto fue un buen éxito de Atari, ya que hoy en día, ¿sí? Entonces, como conclusión de los 2 capítulos, pues ambas empresas tenían una metodología algo ágil, ¿sí? No los eran jerárquicos, dejan que sus trabajadores, pues creo que hoy día también es similar, trabajaran cómodamente. Entonces esto hizo que surgieran un ambiente más, entonces hace que surjan mejor las ideas. Y primeramente, para crear una idea de innovación no es necesario matarse, nada de eso, o sea, que salga de la nada no, sino pues primero hay que plantear una necesidad y pues un objetivo, y ya a partir de eso se puede empezar a planear y pues llegar a un fin. Y las ideas no surgen así porque así, no, si ellas tienen un procesito, anteriormente tienen una historia, y ya si alguien dice, wow, entonces anteriormente se vio esto, entonces podemos hacer esto, como el caso de los videojuegos. Vieron que los ordenadores, listo, ya estaban en cada casa, entonces pero era muy aburrido, entonces decidieron hacer un poco más divertido. Bueno, hasta aquí llega. Gracias, espero que lo hubieran mirado todo al menos, ¿no? Bueno, hasta luego.